El tema a exponer es acerca de la intoxicación por sedantes tipo benzodiazepina. El grupo expositor está conformado por Ana Lozano Guevara, Inés Contreras Muñoz, Marlis Mejía Hernández y mi persona Yoemis González Palacio. Hablando un poco de manera general de las benzodiazepinas, estos son medicamentos psicotrópicos que se prescriben por su función tranquilizante, para dormir y como relajante muscular. Se caracterizan por ejercer un cuádruple efecto farmacológico: ansiolíticos, sedantes, anticonvulsivos y miorelajantes. Estos cuatro componentes del efecto aparecen en cada benzodiazepina, en una proporción distinta, lo que determina el perfil de acción del fármaco. Hay personas que abusan de drogas estimulantes para calmar su estado anímico y con frecuencia suelen administrar benzodiazepinas. A menudo se usan benzodiazepinas para tratar los estados de pánico causados en las intoxicaciones por alucinógenos. A dosis altas llegan a producir amnesia, sedación intensa, depresión respiratoria y cardiovascular. Por este motivo, las benzodiazepinas deben ser siempre controladas por un médico, debido a que si no se hace un buen uso de estas, pueden provocar adicción, generando el deseo de consumirlas y la necesidad de hacerlo en cantidades cada vez más altas para obtener el efecto deseado, aun sabiendo que puede ocasionar problemas psicológicos, físicos e incluso sociales. Y en los casos en los que se produce una interrupción de estas, aparecen síntomas de abstinencia. Propiedades farmacológicas de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se pueden administrar por vía oral y algunas de ellas por vía intramuscular e intravenosa. En medicina se usan las benzodiazepinas para la ansiedad, el insomnio y otros estados afectivos, epilepsia, abstinencia alcohólica y espasmos musculares. Son también utilizados en ciertos procedimientos invasivos como la endoscopia o dentales, cuando el paciente presenta ansiedad o para inducir la sedación y anestesia. Estos fármacos actúan potenciando un mecanismo de inhibición natural del cerebro que proporciona alivio ante una excesiva activación. Sin embargo, su uso prolongado produce dependencia y a largo plazo podrían aumentar el riesgo de demencia y mortalidad. La mayor parte de las benzodiazepinas provocan acciones muy similares sobre el sueño, sin variaciones significativas en su eficacia. Causan una sensación de sueño profundo y reparador. En general se puede decir que disminuyen la latencia del sueño y el número de despertares, por lo que aumenta el tiempo total del sueño. La semivida de estos fármacos varían de 2 horas, como en el caso del midazolam y el clorazepato, o hasta 74 horas en el flurazepam. Según la vida media de las benzodiazepinas, estas se pueden clasificar como de acción larga, de acción inmediata o intermedia, de acción corta y de acción ultracorta. En las de acción larga encontramos el diazepam, flurazepam y bromazepam, las cuales tienen un efecto por más de 12 horas. En las de acción inmediata o intermedia se da un efecto de 8 a 12 horas y encontramos el clonazepam, flunitrazepam. En las de acción corta se da un efecto entre 4 a 6 horas. Esta corta duración de acción se debe principalmente a su rápida redistribución por los tejidos periféricos. Aquí encontramos el lorazepam, temazepam y oxazepam. Finalmente, de acción ultracorta, aquí vemos que la vida media es inferior a 5 horas
Y como benzodiazepinas tenemos a la triazolam y midazolam. Ya entrando a la parte de toxicocinética, con referente a la absorción de las benzodiazepinas, encontramos que estas son completamente absorbidas en el intestino delgado, con la excepción del clorazepato, el cual es descarboxilado por el jugo gástrico antes de su completa absorción. Con referente a su liposolubilidad, tenemos que son altamente liposolubles el diazepam y el midazolam, y menos lipofílicos el oxazepam. También vemos que la absorción de las benzodiazepinas aumenta con el alcohol y disminuye con los alimentos y antiácidos. Las únicas benzodiazepinas que se absorben por vía intramuscular son el lorazepam y el midazolam. En lo que corresponde con su distribución, las benzodiazepinas y sus metabolitos activos se unen a proteínas plasmáticas en un 70% normalmente, pero hay variaciones como en el caso del diazepam en un 99% y el alprazolam en un 70%. No se han reportado ejemplos de competición con otros medicamentos por esas proteínas. También vemos que las benzodiazepinas se metabolizan extensamente por sistemas enzimáticos microsomales del hígado. A su vez, la hipoalbuminemia aumenta la concentración de las benzodiazepinas en su forma activa. En cuanto a la biotransformación de las benzodiazepinas, esta se somete a un extenso metabolismo. Encontramos que la biotransformación hepática de las benzodiazepinas ocurre en 3 pasos. El primero, una reacción que modifica o remueve el sustituyente que por lo general se encuentra en la posición 1 o 2 del anillo de diazepina. La segunda es una reacción de hidroxilación en la posición 3, produciendo el metabolito activo. Y finalmente una tercera reacción de conjugación, principalmente con ácido glucurónico. Muchos de los metabolitos del diazepam muestran actividad farmacológica, incluyendo desmetildiazepam, nordiazepam, 3-hidroxidiazepam, temazepam, desmetil 3-hidroxidiazepam, que es el oxazepam. Continuando con lo que es la toxicocinética de las benzodiazepinas, la eliminación de esta se da de forma renal. La semivida de eliminación varía grandemente entre un individuo y el otro, especialmente entre pacientes de la tercera edad. Los compuestos de acción corta tienen mejores resultados como hipnóticos, mientras que los de larga duración se prefieren por sus efectos ansiolíticos. Los metabolitos solubles en agua de las benzodiazepinas se excretan principalmente en la orina. En cuanto a lo que se refiere a la toxicodinamia, básicamente el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es que actúan a nivel de las regiones límbicas como el tálamo hipotálamo del sistema nervioso central y que pueden producir todo tipo de depresión, incluyendo la sedación y la hipnosis, así como la relajación del músculo esquelético y una actividad anticonvulsiva. En la imagen se observa el ejemplo del GABA. El GABA es el principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma aminobutírico, conocido también como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado
o se vuelve a almacenar en vesículas. Bueno, los agonistas del GABA como las benzodiazepinas y el alcohol también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos posinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores del GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona posináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Bueno, en las dosis tóxicas en realidad son muy variables entre los distintos productos. Podemos observar en la diapositiva que el triazolán tiene una dosis tóxica de 5 miligramos, para el flunitrazepam una dosis tóxica de 20 miligramos, para el nitrazepam una dosis tóxica de 50 miligramos, para el lorazepam una dosis tóxica de 100 miligramos, para el diazepam una dosis tóxica de 500 miligramos y para el clorazepato su dosis tóxica corresponde a 500 miligramos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que los síntomas del sistema nervioso central suelen iniciarse rápidamente por vía venosa, entre los 30 a 120 minutos por vía oral, dependiendo básicamente del compuesto. También se pueden observar algunos efectos paradójicos como agresión, excitación, psicosis o deterioro neurológico importante, básicamente en ancianos y niños, que son los más susceptibles a estas manifestaciones. En los efectos comunes tenemos ataxia, letargia y lenguaje incomprensible. También se pueden presentar comas después de 12 a 36 horas después de la ingesta, y las muertes son muy raras. Bueno, en cuanto a los síntomas más comunes, se los había mencionado un poco anteriormente. En el sistema nervioso central puede producir sedación, ataxia, pupilas mióticas o intermedias, entre otros. En el sistema cardiovascular, hipotensión con taquicardia compensatoria, bradicardia. En el sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos, y por lo general también puede provocar una temperatura corporal peligrosamente baja, que es lo que se conoce como hipotermia, que básicamente ocurre en el 15%. En cuanto al diagnóstico para el paciente intoxicado, se debe solicitar una prueba rápida cualitativa para benzodiazepinas en orina o el examen cuantitativo, teniendo en cuenta que los niveles urinarios se correlacionen pobremente con la clínica. Si se sospecha hipoxemia, que es el bajo nivel de oxígeno en la sangre, se debe ordenar oximetría de pulso o gases arteriales. Esta oximetría se hace con un dispositivo que se llama oxímetro de pulso, en el cual se mide cuánto oxígeno contiene la sangre. La glicemia es mandada para descartar hipoglicemia, que son los niveles bajos de azúcar en la sangre, como parte del diagnóstico diferencial en un paciente con deterioro neurológico. Bueno, en cuanto al tratamiento, primero que todo no se debe inducir el vómito, porque puede estar contraindicado en pacientes con algún grado de deterioro neurológico por el riesgo de broncoaspiración. Segundo, se suspende la vía oral hasta que el paciente esté completamente consciente. Tercero, se hace la intubación orotraqueal según el estado neurológico antes de iniciar la descontaminación del tracto gastrointestinal. Como cuarto, se realiza un lavado gástrico en pacientes que consulten dentro de la hora siguiente a la intoxicación y conserven intacto el reflejo nauseoso y tosígeno o tengan intubación orotraqueal. Quinto, se utiliza carbón activado de 1 gramo sobre kilogramos de peso en solución al 25%, por vía oral cada 8 horas durante 24 horas. Sexto, se le administra oxígeno
según la condición del paciente. Como séptimo, se puede suministrar catártico, que es el sulfato de magnesio, sal de Epsom, de 250 miligramos sobre kilogramos hasta un máximo total de 30 gramos en solución al 25%. En cuanto a lo referente al tratamiento, ya adicionalmente se puede utilizar como alternativa manitol al 20% en dosis de 1 gramo kilogramos por vía oral de 5 miligramos kilogramos. El catártico se suministra en dosis única luego de la primera dosis de carbón activado y solo se repite si en las siguientes 4 horas no hay deposiciones por parte del paciente. Nunca se debe administrar otra dosis de carbono si no se ha logrado catarsis efectiva. Catarsis efectiva es una expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas al organismo, puesto que la acción constipante es potencializada por el efecto anticolinérgico de las benzodiazepinas y puede presentarse obstrucción intestinal. Entramos a la parte del antídoto para intoxicaciones por benzodiazepina. El flumazenil en ampollas de 5 mililitros a 0,5 miligramos por mililitro. Es el antídoto específico para la intoxicación por benzodiazepina y su uso debe restringirse a casos seleccionados tales como pacientes con sedación profunda, pacientes con depresión respiratoria, pacientes en coma. Luego de aplicado el flumazenil, sus efectos se inician en 1 a 2 minutos y persisten durante 1 a 5 horas dependiendo de la cantidad y el tipo de benzodiazepina ingerida. La dosis inicial es de 0,2 miligramos intravenosa a 0,01 miligramos por kilogramos en niños. Y en caso de no obtenerse respuesta, se suministran bolos de 0,3 miligramos hasta un máximo de 3 miligramos en adultos y 1 miligramos en niños. Si con esta dosis no ha revertido la sedación, pueden descartarse las benzodiazepinas como causa de intoxicaciones. Finalmente hablaremos de la práctica número 10, que corresponde con determinación de benzodiazepina en material biológico por cromatografía en capa fina. Como objetivo tiene determinar la presencia de benzodiazepina en material biológico por cromatografía en capa fina. Los reactivos a utilizar son ácido clorhídrico, amoníaco, metanol, sulfato de sodio anhídrido e hidróxido de amonio. Solventes extractores, diclorometano, éter dietílico, cloroformo. Absorbentes, placa de sílica gel 60, F254 activadas a 110 grados centígrados por 1 hora. Distancia de recorrido 10 centímetros. Eluentes, mezcla de cloroformo, acetona. Reveladores, solución de lodoplatinato y solución de Dragendorf. Patrones, clordiazepóxido, medazepam, lorazepam, oxazepam, cloracepato dipotásico, diazepam, nitrazepam, bromazepam y flumazepam. Procedimiento. Se toman 20 centímetros cúbicos de orina y se alcalinizan hasta pH de 8.5 a 9 con amoníaco y se agrega ácido clorhídrico para disificar la muestra y mejorar el proceso de extracción. Luego de haber realizado este procedimiento, realizamos una extracción de 30 centímetros cúbicos de cloroformo o éter dietílico. Luego se procede a filtrar el extracto sobre sulfato de sodio anhídrido y evaporamos hasta que haga baño de María a 70 grados centígrados. Luego se toman con 0.5 mililitros de metanol y se siembra en la placa con los patrones de comparación, permitiendo que el eluente suba hasta la marca. Cámara previamente saturada con eluente seleccionado.